Dicen que los médicos no creemos en fantasmas. Mentira. Solo los llamamos de otro modo. Virus, bacterias, patógenos. Entidades invisibles que duermen siglos, esperando que alguien las despierte. Yo, el doctor entre tiempos, fui uno de esos alguien. Esta historia no debería existir. Y si la escuchas, hazlo con cuidado, porque puede que al final te preguntes si de verdad sigues en tu propio tiempo. Y si estás escuchando esto, quizás ya sea tarde para ti también. Todo comenzó una noche de octubre en el laboratorio de patología molecular del Hospital San Jerónimo. Era Halloween. La mayoría de mis colegas estaban en fiestas de disfraces o en casa con sus hijos. Yo, en cambio, había aceptado una invitación peculiar de mi viejo amigo y colega, el doctor Villalba. Villalba era un virólogo brillante, obsesionado con los brotes antiguos. Decía que en cada pandemia había un mensaje, un eco biológico que se repetía a través del tiempo. Me escribió un correo con una sola frase. Ven esta noche, he encontrado la voz de la peste. Esa palabra me intrigó. La voz. No el gen, no la cepa, no el microbio, la voz. Cuando llegué al laboratorio, Villalba me esperaba con una sonrisa torcida y una copa de vino en la mano. En la mesa metálica había un pequeño tubo con una etiqueta descolorida. Yersinia pestis, muestra número 114. Me explicó que era extraída de huesos del siglo XIV de un osario en Avignon, la mejor conservada que había visto. Y, si mis cálculos son correctos, todavía viva, me dijo con una mezcla de orgullo y temor. Bajo el microscopio, la muestra parecía moverse, como si algo dentro de ella respirara. Villalba se alejó para atender una llamada. Me quedé solo, observando aquel tubo. La luz azul del microscopio se reflejaba en el vidrio y un olor metálico, casi dulce, llenaba el aire. Sentí un cosquilleo en la nariz, estornudé, y en ese instante, sin saberlo, abrí una puerta que nunca debí cruzar. Esa noche tuve fiebre. Soñé con calles empedradas cubiertas de niebla, con campanas que doblaban sin descanso y con un murmullo que se repetía. Entre tiempos, entre tiempos. Al despertar, no estaba en mi cama, ni siquiera en mi siglo. Me encontraba en una calle estrecha, bajo un cielo gris y pesado. Las casas eran de madera ennegrecida, el aire olía a humo, vinagre y cuerpos. Un grupo de hombres pasaba arrastrando carretas llenas de cadáveres. Otros rezaban, cubiertos con túnicas y máscaras con pico de cuervo. Uno de ellos me vio y cayó de rodillas. El médico del tiempo, el que vuelve con la cura. Miré mis manos. Llevaba guantes de cuero manchados de algo oscuro, y en la otra mano sostenía mi linterna V. Una mujer se acercó, temblando. Me suplicó que la tocara. Yo dudé, pero la compasión fue más fuerte. Apenas mi piel rozó la suya, los bubones se cerraron, y ella sonrió. Por un segundo. Luego sus ojos se nublaron y cayó muerta a mis pies. Los monjes comenzaron a rezar. Uno murmuró: el toque cura, matando y enviando la alma al futuro, y allí hay remedio y salvamento.
Desde entonces nadie me dejó en paz. Campesinos, niños, soldados, todos venían a mí. Y cada uno que tocaba moría más rápido. Una tarde, cuando el sol se escondía tras una bruma espesa y rojiza, llegué a una pequeña aldea casi vacía. Entre las chozas abandonadas y los cuerpos cubiertos con sábanas ásperas, oí un sonido, una respiración, frágil pero viva. Era una niña. Tendría 8 o 9 años. Estaba sola. Sus manos estaban frías, pero sus ojos tenían algo que hacía tiempo no veía en ningún enfermo. Luz. Me miró y dijo con una voz apenas audible: «¿Eres de futuro, señor?». No supe qué responder. Solo le sonreí y le di agua. Me quedé a su lado toda la noche, sin tocarla. No recé, no supliqué a ningún dios, solo hablé. Le conté cosas del futuro, hospitales limpios, vacunas, máquinas que respiran por los otros. Al amanecer, los primeros rayos del sol entraron por la ventana y los bubones habían desaparecido. Su piel estaba tibia, sus labios tenían color. La peste se había ido de su cuerpo. Por primera vez sentí que tal vez había una salida, que el mal podía ser derrotado, que no todo lo que nace del horror está condenado a pudrirse. Pero cuando volví con agua para ella, la cama estaba vacía. Las sábanas todavía conservaban su forma, como si el cuerpo se hubiera desvanecido sin dejar huella. Solo encontré un pequeño trozo de lino sobre la almohada con una palabra escrita torpemente en latín: «Vive». Fue la única a la que salvé sin tocarla. Los demás morían, pero todos creían que mi contacto no traía la muerte, sino que los trasladaba al futuro, donde existía la salvación y las vacunas. Empecé a notar que sus ojos, antes de cerrarse, reflejaban mi rostro, cada vez más pálido, más delgado, como si la peste se alimentara de mí. Comencé a vagar por las calles buscando una salida, una puerta, un punto de retorno. Pasé por mercados vacíos donde los puestos de carne estaban cubiertos de moscas, por iglesias que apestaban a incienso y desesperación. Vi a los curas bendecir ataúdes que ya no tenían nombre. Y entre los rezos, juraría que escuché mi propia voz susurrando los diagnósticos: febril, séptico, terminal. Ojos, solo 2 cuencas oscuras que reflejaban mi propia imagen. No recuerdo cómo regresé, solo que abrí los ojos en el laboratorio con Villalba frente a mí. Sonreía, pero algo en su rostro no encajaba. Su piel estaba demasiado pálida y sus ojos completamente negros. Lo logramos, viejo amigo. Hemos cerrado el ciclo. Y luego se desvaneció, literalmente, como si nunca hubiera existido. Durante días traté de convencerme de que fue un delirio, una pesadilla provocada por la fiebre. Pero entonces comenzaron las señales. El aire a mi alrededor se volvía denso, antiguo. Las luces parpadeaban cuando entraba en una habitación y mi sombra, a veces, seguía moviéndose después de que yo me detenía. Hice análisis de sangre. Todo parecía normal, excepto por una cosa. Cuando observaba una gota de mi sangre bajo el microscopio, las bacterias se movían al unísono, y si las miraba el tiempo suficiente, parecían formar letras, una palabra: gracias. Desde entonces, he empezado a grabar mis experiencias.
no para alertar al mundo, sino para dejar constancia de lo inevitable. Soy el doctor Entretiempos. Así que, si estás escuchando y mirando esto, no compartas el video, no lo comentes. Puedes seguir mis aventuras del canal Curas y Locuras, pero por tu bien, no respires muy cerca de la pantalla. Y sí, tal vez solo me lo parece, pero una vez, entre la multitud en la calle, vi a aquella niña, a la única que salvé y que de manera inexplicable desapareció después de su curación, dejando en su mundo solo una palabra: vive.